Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. El país en las últimas semanas ha tenido una discusión que creemos muchos no solo es urgente, sino muy importante y no debe suscribirse, por supuesto, solo a coyunturas específicas. Esa discusión sobre el feminismo, sobre el género y sobre el abuso de los hombres contra las mujeres es esencial para una sociedad que pretende ser una sociedad moderna, en paz, democrática. Por eso hoy tengo mucha alegría de estar con una mujer que ha representado esa búsqueda para muchas mujeres colombianas. Gracias a Florence Thomas por estar aquí en No, Conversaciones pues Pendientes. gracias a ti, Juan David, por la invitación. Muy feliz. Te decía al comenzar nuestra conversación, antes de empezar a grabar, que quería enmarcar esto en un momento histórico, porque creo que la historia importa y situar las cosas es importante. Las cosas no ocurren en cualquier momento. Se deben a búsquedas que muchas mujeres como tú tenían en los años 70, finales de los 70 y comienzos de los 80. Entre el 75 y el 85, la Organización de las Naciones Unidas declara ese decenio como el decenio de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué lo declaró? ¿Qué era lo que estaba pasando en la discusión mundial para que ese decenio, y solo un decenio además, se declarara en honor o más bien para pensar en los derechos de las mujeres? Yo creo que todavía en ese momento había muy pocos datos sobre las mujeres, muy poco conocimiento de las mujeres en la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces ha sido muy importante esas décadas que se reprodujeron después para por fin, es decir, yo me acuerdo que esta década en Colombia trajo la necesidad de que haya algunos datos de cómo vivían las mujeres colombianas. Fueron los inicios tal vez del DANE y todo eso en mandar. Yo te cuento una cosa en relación con eso. Cuando llegué a Colombia, no había distinción entre hombres y mujeres en las estadísticas, casi nunca, de salario, de todo eso. Es decir, la parte género o la parte mujer, pues en las estadísticas no existía. Entonces yo creo que esta década obligó a que los países por fin empiecen a mandar, o sea, traten de decir, que haya investigaciones en el país y que se empiece a conocer las mujeres, cómo viven las mujeres colombianas, es decir, y se empezaba además a hablar en plural, no las mujeres colombianas, porque les quiero contar que cuando llegué a Colombia, final de los 60, se habla de la mujer colombiana, con una sola definición. Una sola. ¿No? Una sola, y mujer igual mamá. Modelo. Y además mujer igual madre. No había más. Sí. Sí, que sí. Entonces yo creo que esa década permite justamente todos estos pequeños ajustes. Primero que todo hablar de las mujeres, empezar en una mínima diversidad, pues las mujeres colombianas, y por fin obligó a que haya algunos datos en relación a las mujeres campesinas, las mujeres, inclusive se empezó a descubrir que hay mujeres indígenas, que hay mujeres negras, que hay mujeres, porque de verdad cuando llegué el país estaba blanco. Absolutamente. Pero llegas a un lugar en donde hay una discusión, en todo caso intelectual, académica, que es la Universidad Nacional de Colombia. Me pregunto, ¿qué pasaba con las discusiones ahí? Esas discusiones entre la izquierda y el feminismo históricamente han tenido muchas dificultades. Sí, mucho. Pero además te quiero decir que si hablamos del final de los 70, sobre todo de la década de los 80, ¿quién tiene la palabra en este momento? Los violentólogos. ¿Sí? Los violentólogos. Realmente, por eso lo mío realmente se inicia así, es decir, no había ningún lugar en la universidad para hablar de las mujeres, a pesar de que sí, evidentemente, hay movimientos de izquierda, todo eso, inclusive yo voy a militar en el PST algunos años, en el Partido Socialista de los Trabajadores, el trotskismo, ¿no? Que era el partido intelectual. Y pues yo me acuerdo sí, es decir, era tan difícil introducir un debate sobre ¿y las mujeres qué? Compañeros, las mujeres qué? No, los compañeros estaban ahí para nos decir, Florence, cuando van a cerrar la puerta del local donde tuvimos grandes discusiones, es decir, no se olviden lavar las tazas de tinto. Eso es. Pero también de una manera... Pero exagero un poco, claro, pero claro. Si quieres, pero de todas maneras las asambleas estudiantiles también había una mesa y había 10 hombres y una mujer a la esquina, probablemente porque era la novia de uno de los que estaban ahí. Yo caricaturizo un poco, pero de verdad era muy difícil introducir el tema ¿y las mujeres qué? ¿Cómo viven las mujeres de este país? Y es decir,
la palabra era absolutamente masculina, totalmente masculina. En las asambleas estudiantiles, en la Nacional. La Nacional es extraño porque es pues una gran universidad. Afortunadamente llegué a la Nacional y no en otra parte yo, pero pues de verdad no había lugares. Y la metodología de las metodologías de la Universidad Nacional, los lugares y todo eso, es una universidad aún muy patriarcal la Nacional. Es triste decirlo, pero es así. Inclusive, pues tú has debido saber, la Javeriana empezó antes de la Nacional a hablar de los gays y de todo eso, y fue un cineclub, se inició en la Javeriana. Eso es bien interesante saberlo porque no fue en la Nacional. En la Nacional era muy difícil, de verdad, muy difícil. Entonces ustedes, y digo ustedes, un grupo de mujeres, sí, ¿no? Tú sola, Juanita Barreto, sí, Circe, Yolanda Puyana, entre otras, deciden empezar una conversación que creo que es lo... Sí. Y hay algo que me gusta mucho de la idea del Grupo Mujer y Sociedad, que este año cumple 4 décadas y se celebraron hace unos días en la Universidad Nacional, y es que esa conversación tiene un objetivo y es producir conocimiento, producir documentos. Sí. Hay una intención de impugnar a ese poder patriarcal académico produciendo conocimiento. Sí, claro, es decir, realmente una de nuestras primeras preguntas cuando nos pusimos a mirar textos, a reunirnos. Primero, cada 8 días ya empezamos a reunirnos en mi oficina bien cerrada, la puerta bien cerrada, que era como recrear este cuarto propio que nos había enseñado Virginia Woolf. Sí, en ese cuarto propio quisimos primero que tal vez tratar de entender lo que significaba el patriarcalismo, la cultura patriarcal, ¿sí? Muchas de nosotras, yo no, porque estaba muy reciente, pues no tan reciente, pero no había conocido mucho a Virginia Gutiérrez de Pineda, pero como tú sabes, Virginia Gutiérrez de Pineda, su gran obra es 1968, su primer libro es la primera en Colombia que empieza a trabajar sobre cultura patriarcal, ¿sí? Y nosotros, tal vez la primera pregunta que teníamos en este grupo era de verdad tratar de entender primero si la cultura patriarcal era universal. No sabíamos realmente si era, decir, también queríamos tratar de entender de dónde venía la cultura patriarcal, qué significa al nivel de la vida cotidiana de las mujeres, etc. Entonces fue el primer trabajo que hicimos, es trabajar sobre la cultura patriarcal, ¿sí? Pero lo que era rico en el grupo es que era un grupo tuve mucha suerte de que el Grupo Mujer y Sociedad es un grupo desde los inicios multidisciplinario. Eso fue muy rico porque había trabajo social, pero había una historiadora en las primeras, sí, psicóloga, trabajo social, antropología. Entonces eso fue muy interesante porque nos permitió realmente tener debates complejos, porque había unas que decían, no, pero se equivocan, y después se metió el psicoanálisis y todo eso. Entonces eso fue yo realmente pienso que fue un acierto del grupo de que pues había varias disciplinas ahí, porque en psicología, en mi departamento, te cuento que no encontré nadie para acompañarme. En filosofía y en sociología, nadie. ¿Qué departamentos más patriarcales y más, Dios mío? Conservadores un poco, ¿no? Mirando un poco. Totalmente, sí. Entonces, eso fueron las primeras discusiones, si quieres, de verdad, fue sobre la cultura patriarcal. Y sí, es decir, era como un poco las conspiradoras que empezábamos, teníamos mucha la conciencia de que estábamos haciendo algo importante, que realmente empezamos a tener muchas preguntas, varias, no solamente, evidentemente. La segunda pregunta que tuvimos después del patriarcado, tratar de entender el patriarcado, fue muy rápidamente identidad. La identidad, cómo se construye, desde tal vez la frase de Simone de Beauvoir, no nace mujer, se deviene mujer. Se hace mujer, se deviene mujer. En francés es más bonito porque on le devient. Aquí se pusieron se hace. Bueno, pero se entiende, ¿no? Es una paradoja que ese grupo se pregunte por estos asuntos en un momento de violencia extrema como el que se experimenta a partir de los años 80 en este país. Y si consideramos que
la guerra y la violencia son una exacerbación del patriarcado. Absolutamente. Que nazca una voz en ese contexto es complejo. Me gustaría que hablaras de ese contexto de los años 80, porque no es lo mismo que hubiera nacido ese grupo en ese momento a que pues, naciera hoy, ¿no? Claro, claro. Los años 80 además fue, como tú dices, un año trágico, a pesar de que también tú nombraste 75-85, la primera década de la mujer internacional, pero en el 81 también se reúne en Bogotá el primer encuentro latino de mujeres feministas latinoamericano y del Caribe, ¿sí? En Bogotá. Yo diré en uno de mis artículos del Tiempo, 1000 mujeres se reunieron. No, yo exageré mucho porque creo que eran 350 o 400. Pero es mejor poner pero 1000. fue muy, muy importante porque realmente fueron un encuentro. Es decir, era un momento en que uno se dio cuenta de que bueno, estamos hablando de esto en Colombia, pero está Argentina, Brasil, es decir, vinieron feministas de estos países, Perú, Ecuador y todo eso, y tenían las mismas preguntas nuestras, ¿sí? Y eso fue muy importante. De ahí, además, va a nacer ahí el 25 de noviembre, que va a ser el Día Internacional de la No Violencia. En este encuentro se empezó a hablar mucho de violencia, y de violencia por fin en plural, ya no la violencia contra las mujeres, sino violencias contra las mujeres. Y eso se mandó una carta a Naciones Unidas y después Naciones Unidas, un poco más tarde, decidió poner este día, 25 de noviembre. Se había escogido noviembre por las iras de Trujillo, por las mariposas, sí. Sí. Que fueron asesinadas de una manera impresionante. Es decir, y entonces, 29 de noviembre, nace en la década de los 80, ¿sí? Y en Colombia, su situación, la situación de ustedes ya eran mujeres emancipadas, digamos, sí. Familiarmente, incluso con historias personales de búsqueda, pero socialmente ser feminista en los años 80 en un contexto así, pues era complejo, había una estigmatización. Sí, no se lo decía mucho, uno no se nombraba, sí ha cambiado mucho eso ahora, pero sí, es decir, era algo... sí, nos reconocimos de todas maneras rápido como feministas. Además, para nosotras era muy claramente una escogencia muy ética política, es decir, profundamente política y profundamente ética. Muchas habían o estaban inclusive todavía militando en la izquierda. Entonces había todos esos aportes muy interesantes de una... Pues yo me acuerdo, yo que estuve un rato con el PST, yo me acuerdo que en un momento diré, no, Florence, no puedo, yo creo que el feminismo va a ser una mejor salida, una mejor opción para mí que la izquierda, esta izquierda de este momento, ¿sí? Donde realmente era difícil, y sin embargo tenía reuniones con Kalmanovich, con Botero, con unos grandes, con Jaime Zuluaga, con todos estos que tenían nombre en esa reflexión desde la izquierda, pero pues... yo no me encontraba ahí, yo seguía siendo tan los debates tan patriarcales, tan centrados sobre la manera como que decían los hombres. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Florence? ¿Qué es lo que pasa todavía te debe pasar, en las conversaciones con los hombres cuando se habla más allá de lo anecdótico, de lo teórico? Es que el patriarcado no toma en serio la teoría feminista, es que no ha hecho lo suficiente para informarse, es que desprecia en el fondo ese conocimiento. ¿Qué pasa ahí? Pues que te puedo decir que qué pasa ahí en general, pues yo tuve muchas experiencias de eso porque a veces muy en los 90, tal vez ya me invitaban en la radio y todo eso para hablar del 8 de marzo. ¿Y qué pasa ahí? Son los hombres que me explicaban cómo funcionan las cosas. A veces tenía que decirles por qué me invitaron. Es decir, o en las conferencias, miles de conferencias que hice a lo largo y ancho de este país, en general había un hombre que se levantaba al final y que decía, no, muy interesante lo que dijo la profesora Florence, muy interesante, pero sin embargo hay algo y ahí te desbarata todo tu discurso y este hombre explicaba a la gente cómo funciona el mundo. Es decir, esa es la palabra, para que la palabra de las mujeres tuviera un eco en ese momento fue dificilísimo. Todavía es difícil a veces, ¿no? Ha cambiado mucho. Yo creo que ahora, yo creo que mi próxima columna se va a llamar
las mujeres hablan y los hombres ahora las escuchan, lo que no pasaba. ¿Ves? Eso es lo gran. En los 80, los 90, pues sí, las mujeres hablaban, hacían investigaciones, escribían libros y todo eso, y yo no creo que muchos hombres hayan leído mis primeros libros. Es decir, eso era muy difícil ser escuchada, ser... sí, y en la izquierda, pues peor, pues digo yo, peor. Y era, si quieres, estábamos construyendo de toda manera un feminismo en singular, ¿no? Es el viejo feminismo. El feminismo mío es en singular, por eso a veces soy un poco nostálgica, bobamente, porque evidentemente hoy el feminismo es en plural, son feminismos, ¿sí? Y es súper interesante, pero es impresionante lo que está pasando actualmente. Yo no sé si vamos a lograr hablar de eso un poco, de lo intergeneracional, que es para mí un poco dramático, pero pues yo quiero ser clara, ¿no? Soy una feminista ahí frente a ustedes que tiene 83 años, que abrió camino, no sola tampoco, soy ninguna pionera. Eso sí, a mí no me gusta que me llamen pionera, no soy pionera. Es decir, digamos, trazado un pequeño camino desde la Universidad Nacional que me permitió eso. Y realmente yo, es decir, a la Nacional yo le debo todo. He vivido ahí los mejores años de mi vida. Y pues sí, pero no soy ninguna pionera. Virginia Gutiérrez de Pineda, o sea, Esmeralda Arboleda, que luchó 20 años. Es decir, y además... pues tal vez por eso me enamoré de este país, un país loco, ¿no? Es el único país del mundo, Juan David, que otorga el voto de las mujeres en una dictadura militar. Rojas Pinilla. El único país del mundo, ¿sí? Claro, parece que Rojas Pinilla necesitaba el voto de las mujeres, ¿no? Para su referéndum y lo perdió, además. Un patriarca. Sí. Un patriarca defendió a las mujeres. Has dicho en un par de momentos en esta conversación, y eso era una de las preguntas que quería hacerte porque creo que es importante. Y has anunciado un poco las contradicciones profundas que tienes con la izquierda. Sara Tufano, a quien debes conocer, me decía, bueno, es que el problema mío no es hablar de la derecha porque la derecha no puede ser feminista. No. Entonces, ese no es mi problema es por donde yo creo que es. Sí. ¿Por qué no hablamos de esas contradicciones, de esas formas que tú no encuentras en un universo que quiere probablemente abrirse a otros sentidos y que no termina de tener una conversación un poco más horizontal, fuerte, compleja sobre el feminismo, y creo que le pone el límite todo el tiempo y retrocedemos, y me incluyo. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé, pues es una pregunta difícil, yo no sé. Es decir, yo creo que primero nosotras entendimos muy rápidamente en los 90 y todo eso, que para avanzar teníamos que trabajar con las mujeres. Es decir, realmente muy pocos hombres estuvieron con nosotras al principio, ¿no? No, se alejaron, inclusive Kalmanovich. Sin embargo, hay una revista que fue revista de los 80 y que se llama Nueva Sociedad. Nueva Sociedad o Nueva Crítica. No sé. Era de él, de donde estaba Kalmanovich y todo eso. Y ahí escribí un artículo que tuvo mucho y que interpeló a los hombres, que se llama Ni tan machos, ¿sí? Uh-huh. Ni tan machos. Y entonces teníamos reuniones con estos amigos y todo esto. Pero pues era bien difícil y realmente nosotras, sobre todo en las 2 primeras décadas tal vez de mi feminismo, los encuentros y los enriquecimientos y todo eso era entre mujeres. Era muy difícil realmente hablar con hombres, muy difícil. Y pues, ¿qué te digo? Que sí, estaba en la Universidad Nacional, es decir, en las asambleas estudiantiles y todo eso. Era también muy complejo escuchar voces de mujeres, muy difícil, de verdad. Entonces, tal vez tuve no sé si es un defecto o una característica del grupo Mujer y Sociedad. Durante los primeros años vivimos muy encerradas entre nosotras. Sabíamos que teníamos que trabajar. Eso sí, teníamos que investigar, que trabajar. Realmente una de las cosas que fue muy clara en el grupo Mujer y Sociedad muy rápidamente es que todas teníamos que empezar a cambiar nuestras cátedras, a meterle un poco lo del género,
que todavía no se hablaba de género, realmente toca esperar los 90, ¿no? Para el enfoque de género son los 90. Cuando empezamos nosotras, no, son las mujeres, pues. Sí, mi primer trabajo, mi primer libro que se publicó en La Nacional fue sobre, es un poco un libro alrededor de la... Es un estudio sobre las canciones más escuchadas en Colombia, ¿sí? Donde trató de mirar justamente lo femenino y lo masculino y todo esto, pero pues sí, y pues un libro que yo no sé si hay algunos compañeros de La Nacional que lo leyó, pero de todas maneras, sí, no importa, de todas maneras fueron los primeros libros y habíamos decidido, sí, todas empezar a hacer investigaciones desde lo que estábamos descubriendo en el grupo, ¿sí? Es decir, lo de las mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres de trabajo social era más sobre las mujeres populares, ¿sí? Mujeres campesinas, mujeres populares, los barrios pobres, etcétera. Desde la psicología también yo era más de semiología, el estudio de los discursos de las canciones colombianas, del vallenato y todo eso. Eso me apasionó al principio. La historiadora Guiomar Dueñas, descubrió que se podía trabajar sobre las mujeres en la colonia. Uy, qué maravilla, etcétera. Sí, es decir, eso fue muy importante porque fue una línea que casi fue una obligación para pertenecer al grupo, a empezar a tener investigaciones atravesadas por esto. Pero también empezaste un tiempo después a exponerte públicamente, a escribir columnas. Sí. A ver, más tarde las columnas. Más tarde en un medio de comunicación nacional. Uh-huh. Y yo me preguntaba, superando la pregunta por la ideología, ¿tú cómo ves el carácter cultural del patriarcado colombiano? Porque en todo caso hay un sello, hay una especie de huella cultural en nosotros. Evidentemente no es generalizable, este es un país intercultural, regional, con muchas diferencias. Pero ¿cómo ves ese momento frente al momento de hoy? ¿Algo realmente ha cambiado esa estructura? Estoy hablando de la estructura, no de las relaciones, de las expresiones, de ciertos derechos. ¿Tú sientes que algo de esa mentalidad se ha transformado en el país, en lo familiar, en lo privado, en lo íntimo? Ojalá que sí, pero no tanto como hubiéramos querido. Creo que no tanto. Sigue mucho las características del costeño, de la cultura costeña, la cultura del adentro, la cultura... Yo creo que no tanto. Si quieres, no sé si es eso lo que me preguntas, pero yo pienso que... Pero las canciones, por ejemplo. Sí, Tú ves las letras, se parecen mucho, o sea, no han cambiado mucho, ¿no? No han cambiado mucho, no. Y eso es muy significativo. Muy significativo, por supuesto que sí. Sí, eso no ha cambiado mucho. Yo creo que no ha cambiado como hubiéramos querido que cambie tal vez, aun cuando a mí me parece que estas características del país, que no es un país, sino son países, pequeños países, como tú dices, regiones, es también apasionante. A mí me parece eso muy... Pero evidentemente pone probablemente frenos para meternos con el tema el tema feminista, si quiere, de todo eso, ¿sí? Evidentemente hay reacciones muy distintas según regiones también, cuando sobre el aborto libre, sobre un montón de cosas, ¿sí? Es decir, eso sí, yo pienso que sigue muy, muy vigente eso, lo de las regiones. En las 90, después de esa década de los 70 al 85 y que ustedes crean el grupo, hay un momento de conquista de derechos, a partir de la Constitución del 91. Sí. Me gustaría que hablaras también de ese momento, qué es lo que ustedes empiezan a hacer, organizar, discutir, impugnar, para poder empezar a conseguir desde la Casa de la Mujer, desde la mesa que ustedes crean, desde la propia Grupo Mujer y Sociedad y desde otras agencias y posibilidades de mujeres en Colombia que empiezan a entender que hay que buscar los derechos. Sí, eso es un muy buen momento. Por supuesto, la Constitución del 91 nos cambió bastante la vida y ahí se abre la posibilidad de luchar por derechos, por múltiples derechos. Pero ya lo que es interesante es no olvidar, recordar también derechos que el país, y creo que Colombia para eso es un poco particular en relación probablemente a otros países de América Latina. Desde los 1930 hubo luchas de mujeres para los derechos, ¿no? El 32, el 33, donde ya las mujeres van a poder entrar a estudiar en la universidad, la primera mujer que pues se graduó en la Nacional, también los derechos en relación a la titulación de los bienes y todo esto, tener una cuenta bancaria, todo eso fue antes, ¿no? Antes del feminismo, digamos. Pero sí, a partir de
a partir de la nueva constitución, por supuesto, ya se va a empezar a luchar por derechos. Por ejemplo, todo lo que es en relación a violencia, va a haber muchas cosas en relación a violencia que va a ser muy interesante. Va a haber también, yo tengo un cartoncito de los derechos, ¿ves? Porque hay que tener los cartoncitos. Sí, sobre todo para no equivocarse en fechas, ¿no? Hay un momento muy importante que se llama la CEDAW, que es en 1979, que es la primera, es una convención alrededor de todo lo que de las formas de tratar de erradicar todo lo que es formas de discriminación de las mujeres. Y eso, es decir, lo interesante es que Colombia se mete realmente Colombia no, pues, se atreve de toda manera a firmar todas estas grandes convenciones internacionales. Entonces, durante el 75 al 85 también, eso, Colombia firma eso en el 81. Es decir, después va a haber también las primeras discusiones sobre el aborto, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Eso viene de un encuentro grande que se va a hacer en un encuentro en Beijing, en Beijing 1995, ¿sí? En Beijing, inclusive se hizo antes en un gran encuentro internacional ¿cómo se llama? De país, de población, en el Cairo, justo antes, en el Cairo. Creo. Sí, algo así. Y es la primera vez ahí en el Cairo, donde van muchas mujeres de ya grupos distintos del mundo, y es la primera vez en que se empieza a hablar de realmente derechos sexuales, de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, ¿sí? Es decir, y no es, en Beijing se retoma eso con mucha fuerza, por eso Beijing finalmente se vuelve la fecha importante, porque después se va a ver Beijing más 30, Beijing más, bueno. Pero eso es uno de los grandes, es abrir el camino a poder debatir sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Pero te cuento que desde los 80 habíamos desfilado en la séptima y en la Plaza Bolívar con muy pocas mujeres, pero gritando: mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo. Tú dices algo que me gusta mucho, es que cualquier derecho que se consiga o cualquier ley que se promulgue a favor de las mujeres y de cualquier población discriminada y abusada y oprimida supone que por habido una lucha y se ha puesto el cuerpo de una manera muy dura antes, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, cuando que muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Como si las cosas ocurrieran. Sí. Como la primera sindicalista de este país. Sí, es decir, en 1920 las textileras de Bello, Antioquia. Betsabe Espinal. Espinal o Espinel, sí. Espinal. Sí, que es algo maravilloso, y eso la gente no conoce esta historia, absolutamente nada, ni en los departamentos de derecho no conocen esta historia. ¿Cuántas veces la he contado y cuántas veces la gente dice, no, pero verdad, pero sí, no, es verdad, sí, es decir, y es una historia bellísima, porque hubo una huelga de más de un mes, ¿no? Es decir, se metió el obispo, los curas, se metieron todo el mundo, es decir, y lo logró, la Betsabe lo logró, es decir, a echar los capataces que violaban las mujeres, y es decir, un montón de cosas, y a reducir el tiempo de trabajo, que era como 12 horas de seguida, es decir, es abominable. Es decir, sí, uno se olvida a veces eso, casi siempre hubo un trabajo antes de unas mujeres que abrieron camino, y que uno no se acuerda. Mira, en la literatura eso es impresionante. Tú has debido tal vez invitar a Pilar Quintana. Si no sí, tú la invitaste. No, voy a invítala, porque sobre todo su trabajo en la Biblioteca Nacional es maravilloso lo que hace. Sí, esa Biblioteca Nacional de las Mujeres. Ahora son 20 tomos, 20 libros. Sí, yo la invité al Café con Mujeres y eso fue maravilloso. Es decir, y eso, por ejemplo, nos olvidamos, todas esas mujeres que escribieron y que nunca fueron publicadas o que se descubre ahora. Sí, eso hace parte de toda esa lucha antipatriarcal, es decir, en todos los campos de la música, de la literatura, del arte, pero no solamente de las investigaciones, de los derechos, y de los derechos es impresionante, ¿sí? Entonces, pues una de las grandes
pues digamos, lucha mía fue efectivamente derechos sexuales y reproductivos. Porque pues si bien el grupo Mujer y Sociedad es mi grupo mayor y donde más trabajo tenemos, yo pertenezco también como fundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, con esa... de abogadas. En Profamilia, maravilloso, lo que nos abrió la puerta para discutir de eso. Realmente, Profamilia fue algo fantástico en ese país. Sí, hay que hacerle un reconocimiento a esta fundación. Es una fundación, creo, sí, es una fundación. Ahí nos abrió la puerta para justamente después de Beín empezar a hablar de eso. Fue Beín que desencadenó eso, sí, en María Isabel Plata. Y entonces ahí empezamos a reunirnos con algunos periodistas, con algunas mujeres feministas de otros grupos, de otras universidades, todo eso. Y es decir, con este proyecto, ¿no? Trabajar sobre la posibilidad de la legalización del aborto. Y otra paradoja más, y es en esos años en donde se empiezan a abrir discusiones, debates, se consiguen algunas legislaciones positivas o en todo caso hay una conversación. La guerra también se recrudece ya como aparato estructural en las regiones, empieza a haber masacres, desplazamientos, el paramilitarismo crece, las guerrillas empiezan a crecer también por los actores del narcotráfico, por los productos del narcotráfico, y el cuerpo de las mujeres está puesto en el centro de esa tragedia. Sí. Es como si se consiguiera algo en lo conceptual, pero en la realidad las mujeres de este país empiezan a padecer un drama que creo que no hemos hablado suficiente de él, ¿no? Sí, el cuerpo y el hecho de decidir sobre su vida, es decir, ¿qué es un feminicidio? El feminicidio es ante todo, si tú no eres mía, tú no serás de nadie. Es decir, lo cantan los vallenatos, las lo cantan, canciones, es decir, si tú no eres mía, no serás de nadie, prefiero pues sí, es decir, todo eso, como tú dices, es decir, el feminicidio, las violencias, las múltiples violencias contra las mujeres, es decir, eso no se le puede olvidar y pues no es desafortunadamente una característica de Colombia, es mundial, ¿no? En Francia los feminicidios son no con la misma cantidad, ¿no? Actualmente, para recordar una cifra, es cerca de 3 feminicidios al día en Colombia. ¿Sí? Es decir, debería ser un asunto de Estado de todos los días. Un título así... Es un genocidio. Sí, es un genocidio, exactamente. Entonces, bueno, claro, está la guerra. Está la guerra en Colombia, entonces, bueno, pero está el feminicidio, no hay que olvidar eso es absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué sientes que culturalmente no reaccionemos lo suficientemente vehemente? ¿Qué sientes frente a...? Sí, yo siento eso. Yo siento que no tiene la proporción, pues en los medios y todo eso debería, o no sé, no solamente en los medios, en el Congreso, miércoles, como tema fundamental, es decir, que se asesine 3 mujeres al día en este país, simplemente porque no le respondió al tipo, porque no, pues, etcétera, porque no le das lo que ese señor necesita de ella, es insólito, absolutamente insólito, y de verdad es una herida muy fuerte en la cultura, sí. Pero bueno, es decir, sí, hay cosas, sí, por supuesto que hay cosas, es decir, hay una ley, se llama feminicidio, antes se llamaba crímenes pasionales, sí, es decir, se llama feminicidio, los periodistas han aprendido un poquito a conocer un poquito más las cosas, no empezar a decir cómo estaba vestida, sí, cómo estaba vestida, sí. El famoso caso de... Rosa Elvira. Sí, de la ley Rosa Elvira Celi, ¿no? Es decir, que fue súper importante, que es un dato, sí, pero bueno, todos los días uno se despierta con unos datos nuevos o con unas noticias nuevas que la cosa de Giselle Pelicot. Sí, sí. Y eso nos lleva a este momento. Este es un momento en donde yo me pregunto, después de todo este camino que ustedes han hecho y que tantas otras, como lo recuerdas, desde hace un siglo en Colombia y desde hace 2 siglos, porque hubo grandes mujeres en la emancipación de la independencia. En fin, aquí ha habido grandes mujeres en todos los tiempos de nuestra historia. Uno llega al presente y se pregunta
por ejemplo, por qué así estas discusiones hayan tenido algún tipo de influencia. No estamos haciendo educación, no estamos haciendo educación en los colegios, no estamos yendo a donde toca, porque la promesa de vida de una niña y de un niño, por supuesto, en los lugares más excluidos es la promesa de ese vallenato, que muchas veces se cumple, que es lo terrible, ¿no? Sí, es verdad. ¿Por qué crees que no hemos podido producir un diálogo sobre el tema educativo y cultural, del cual, por supuesto, yo sí me siento algo responsable porque estuve 1 año y medio como ministro, que no es suficiente, pero en todo caso creo que hay algo estructural que no estamos llegando a conversar con la educación del país, ¿no? Seguro. Yo creo que hay muchas cosas que hay que revisar en la educación de este país, que en los temas de qué se habla a los adolescentes, de qué se habla en las cátedras, es decir, todo eso yo creo. Y también creo que las redes sociales no nos ayudan mucho, ni ayudan mucho a los maestros. Y sí, es un gran problema actualmente. Es tan problema actualmente que se está tomando algunas decisiones en algunos países, ¿no? De ver si se va a seguir con... regular todo. Regular, sí, hay que... Pues Colombia también empieza a hablar de esto, ¿no? Regular esto. Me parece muy importante. Sí, yo creo que los adolescentes están perdidos, muy perdidos, es decir, en su mundo de TikTok y de redes sociales y de velocidad y de... pues tú has visto probablemente la muy buena serie de Netflix Adolescencia, que es muy bien hecha y que es eso, un poco ahí es caricaturizado, tal vez un poco, ¿no? Pero es eso que creo que pasa mucho más a menudo de lo que nos cuentan. Sí, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre todo esto. Si el feminismo de ustedes discutía en síntesis derechos sexuales, reproductivos y el de hoy interseccionalidades y enfoques de género, ¿crees que estamos ante quizás un momento de angustia, del borramiento de todos estos debates por causa de esa fluidez líquida de las redes en donde la identidad ya Pero casi... hay muchas reacciones, ¿no? David, pues sí, yo creo que hay reacciones actualmente desde muchos lugares de la ciencia social, sí, yo creo que va a haber, pues es un debate muy importante, muy interesante, y creo que si la gente está empezando a hablar de eso, de verdad, qué es lo que hay que cambiar, qué hay que hacer frente a esto. Y frente a esos dos feminismos, ¿qué piensas del feminismo de hoy? Más allá de, ¿cuál es tu reflexión sobre estos nuevos debates interseccionales, de enfoque de género, con límites difíciles para ustedes? Sí. Pues el tema trans es un tema complejo, no es un tema cualquiera. Pues lo que te quiero decir es que mi feminismo trató de buscar un lugar para las mujeres, para sus voces y todo eso. Fue un trabajo que tratamos de hacer, y para su manera de habitar el mundo, que a veces entonces teníamos temas recurrentes como también cerrar pues brechas, por ejemplo, en política, pues tú sabes que ahora, pues si bien pues acabamos de tener un nuevo congreso, pues de esta manera no subimos el número de mujeres. Tenemos con él apenas el 30, apenas el 30% no subimos. Es decir, cerrar brechas en lo laboral, en lo económico, en lo político, en el congreso, cerrar brechas. Es decir, eso ha sido un tema, bueno. Lo que te quiero decir, sobre todo en relación al feminismo que traté de instalar en este país, ese primer feminismo, es decir, era encontrar un lugar para las mujeres, sobre todo para sus voces y para su manera de habitar el mundo, lo que significa, si quiere, en relación a derechos, ¿no? Es decir, las mujeres necesitan derechos particulares porque, es decir, habitan el mundo de otra manera que los hombres. Es por eso que me parece importante. No entiendo por qué los hombres no entienden o lo político no entiende cómo es absolutamente necesario que estemos más o menos pares en el Congreso. No tenemos la misma de habitar el mundo que los hombres. Y en el Congreso, ¿qué se hace? Se vota leyes todos los días
para la vida cotidiana, ¿o no? Sí, es para la vida cotidiana. Y no estamos. O sí estamos, pero bueno, en 30% no está tan mal, pero tú sabes que... No, está muy mal. Que Ecuador, Bolivia, Cuba y todo eso están mucho mejor que Colombia. No sé por qué no se ha podido. La política de verdad es el espacio por excelencia, es el sitio por excelencia de los hombres, ¿no? Los hombres... Cómo resisten con la política, ¿no? Les molestan mucho que las mujeres estén... No sé si les molesta, no lo muestran así, evidentemente, pero quiero decir, es una resistencia. Ahí sí, el patriarcado, Dios mío, es fuerte, ¿no? Es decir... Y bueno, entonces lo que hicimos nosotras realmente, lo que me parece interesante del feminismo, de los feminismos actuales, de lo que ha cambiado, es que, primero, es decir... este feminismo que construimos nosotros se va a enriquecer enormemente con todo lo que es el enfoque de género, la interseccionalidad, ya es decir, la variedad de las mujeres. Yo traté de hacer de la mujer colombiana a las mujeres colombianas. Tú sabes que a mí, mi feminismo no los critican mucho, ¿no? Somos finalmente feminismo... No, es que eso me hace reír a veces porque, sí, es decir, soy una feminista colonialista, yo soy una feminista blanca, soy una feminista privilegiada, hablo demasiado de Simone de Beauvoir, soy una feminista eurocentrada, completamente eurocentrada, son las críticas de las jóvenes. Yo lo sé, que finalmente me quieren y yo no realmente, yo creo que no me han, sí, pero yo sé que entre ellas a veces, yo lo sé porque de todas maneras me lo han dicho a veces, es decir, pero yo creo que justamente, yo no sé por qué dicen eso, porque estoy muy feliz de que haya nuevos feminismos hoy día, de que se hable de interseccionalidad, de que las mujeres indígenas, a nosotras nos han criticado mucho que Florence nunca habló de mujeres indígenas y mujeres negras. Yo estoy en los 70 en Colombia, en los 80 en Colombia. Por supuesto que no hablé de mujeres, y lo digo así fuerte a ti. No, claro. No hablé de mujeres indígenas y de mujeres negras. No, es cierto, yo no hablé. Había tanto por hacer cuando llegué. No había nada cuando llegué para las mujeres. Quería por lo menos que se escuchen sus voces, que los hombres se callen un rato para que nos escuchen. Eso es lo que quise. Entonces, sí, mujeres, si me escuchan mucho, lo siento. No hablé en los 80 de mujeres negras ni indígenas. Es cierto. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, y lo asumo. Pero por supuesto que estoy feliz hoy, que haya estas jóvenes, que está la interseccionalidad, que haya el feminismo decolonial. Sí, yo fui una feminista sin saberlo colonial. Claro, sí, y lo asumo. Entonces, que vengan a criticarme después. Sí, fue un feminismo colonial. Bueno, un feminismo decolonial maravilloso. Mara me ha enseñado un montón. La Davis, con su feminismo, Black Feminism, nos está enseñando un montón. Y yo puedo aprender todavía. Tengo 83 años, pero estoy abierta a aprender. Inclusive a hacer de pronto un posgrado, ¿por qué no? Nuevos feminismos. Sí, los nuevos feminismos. Está todos los estudios queer, está todo pues, el black feminism, está los enormes debates sobre los trans y todo eso, los debates identitarios, ¿sí? Y me parece maravilloso. Entonces, no estoy encerrada, pero también las jóvenes tienen que entender que inicié yo en el 80 a hablar de mujeres, en los 70 a hablar de mujeres y a desfilar en la séptima con 10 tipos que nos insultaban y nos escupían cuando llegábamos a la Plaza Bolívar. Entonces, eso quiero que se sepa. Sí, también. Es decir, no es fácil haber abierto este camino, y me alegro enormemente. Yo siento un poco que no hay suficientes debates intergeneracionales. Es muy difícil encontrarnos. A veces tenemos lenguajes complicados. Son debates difíciles, son debates duros. Pero pues yo tuve la enorme suerte de tener un hijo antropólogo. Pues recorrí la Sierra Nevada con él a caballo en los 90 y en los 2000, ¿sí? Cuando hacía su tesis. Bueno, y tuve un hijo antropólogo que me abrió a los indígenas, a las mujeres indígenas que tenían ahí en Datonqués. Pareció maravilloso. Y tuve un hijo homosexual. Me pareció formidable eso. Cuando decía eso en las conferencias de mujeres populares, me decían, mire, la doctora está loca, está feliz. Tiene un gran editor y un antropólogo y uno heterosexual. No, pero verdad, es decir, fue maravilloso, porque me abrió también desde lo íntimo, desde lo personal, desde lo familiar,
cosas que eran, pues, que me ayudaron mucho a entrar en estos otros feminismos en plural, ¿sí? Es decir, sí. No hay un Yo signo. no sé si estoy haciendo bien las No, cosas. maravilloso. No hay un signo patriarcal en la idea de competir por parte de las generaciones más jóvenes con los otros. No es una idea un poquito Sí, que hay que superar, sí, es sí, sí, decir, sí, que hay sí, que, y sí, creo que Colombia sí, adolece del sí, reconocimiento sí. de su propio pasado y de sus propias circunstancias, como lo estás enunciando y lo celebro que lo hagas. ¿Por Sí, qué crees que no se puede producir ese debate de una manera tranquila, como si estuviéramos hablando entre sí, iguales y tú tienes unos conceptos y yo puedo sí. actualizarte y tú puedes enseñarme cosas? ¿Qué es lo que nos pasa también socialmente para que los debates intelectuales hayan entrado en esa especie de guetos, nichos, en donde todo se dice hasta las espaldas, pero no se afronta, como te tocó a ti en los 70s, Pero, públicamente, pero tú lo sientes los debates? Sí, yo creo sí, que la sociedad colombiana se ah, llenó de desconfianza. sí, es verdad. Entonces, en vez de debatir, cada uno va a hablar con los suyos, se esconde, y nos saludamos bien en público, pero somos incapaces de Sí, disentir en sí, público, sí, decir, creo que estás sí. equivocada, Mm, o tú decírmelo a mí. Y creo que eso también mm. crea una relación Sí, de es cierto, confianza que creo que tenemos que es cierto, es recuperar. cierto. Yo tenía una gran idea, pero pues fue un año electoral, además Naciones Unidas no tiene plata. Yo tenía una gran idea de ser un gran encuentro Ujú. intergeneracional, feminista, ¿sí? De generación mía, pues de la generación desde los 70 a las jovencitas que tienen 18 años actualmente. Un encuentro intergeneracional para ver por qué es tan difícil el debate entre nosotras actualmente. Es verdad lo que tú dices. No sé sí ha sido muy A 45 años sí, del año 1981, donde vinieron sí, 350 o sí, 1000 exacto, mujeres a exacto. hacer un ¿Ah? encuentro intergeneracional en Intergeneracional, Bogotá, Colombia, imagínate. para, Pues, bueno, sumémonos todos y las más jóvenes, hay que hacer las sí, ideas, hay que sí, recuperar la energía sí, de ese sí. tiempo. Sí, no, pues no está perdida la idea. Es decir, pues tú sabes que hice un encuentro en Santa Marta hace 2 años, casi 3 años, en septiembre, de todas las feministas de más de 60 años. Nos encontramos todas, fuimos como 120 más o menos en Santa Marta. Ahí tuve plata de Naciones Unidas. Y fue maravilloso, es decir, un encuentro entre nosotras para un poco hacer una síntesis de lo que habíamos logrado y todo eso, pero ahora es el momento justamente, hay un libro sobre eso, hay un momento ahora de irnos hacia, es decir, de hacer ese encuentro intergeneracional. Pero yo creo que tú también has hecho otra cosa muy valiosa, además de todo lo intelectual, y es ocupar un lugar que no es fácil, aunque se pretenda fácil, y es el lugar de lo público, digamos, en el mundo más del entretenimiento, de lo Sí, mediático. sí, sí, Te ha tocado asumir que eres la feminista de ese mundo a la que invitan para que sí, hable y sí, la callan, sí, sí. y creo que es un lugar incómodo, pero para muchos fue oír a una mujer diciendo cosas distintas en ese Pero espacio que sí, no siempre es fácil, ¿no? pero Juan David, te quiero decir que en general me han tratado muy bien a mí. Yo de verdad no he recibido, no, ni siquiera de las jóvenes cuando te dice que los debates son difíciles a veces y todo eso, pues yo siento que realmente me tratan a veces demasiado, casi demasiado bien. Es decir, no, yo creo que no está perdido este encuentro entre jóvenes y sí. Y siento haber escrito, por ejemplo, columnas como esta, Florence, una feminista nostálgica. Es verdad que a veces, te voy a contar, por ejemplo, una anécdota, por qué soy nostálgica. Primero el 8 de marzo hubo elecciones este año, yo estaba muy brava porque ningún hombre político ni nadie nos ha dicho, ay, mujeres, qué pena, les robamos su domingo, pero es una ley, no podemos cambiar. Yo supe después, estaba furiosa al principio, porque no sabía que había una ley que obligaba que el segundo domingo de marzo era, bueno, no lo sabía, entonces decía, mire, No estos son tipos nos robaron nuestro día. Entonces, bueno, después les perdoné. Pero pues, de todas maneras, Hubiéramos obligado a la registraduría a sí, poner unos avisos sí, que ese sí, era el por día ejemplo, de cosas de las y mujeres. muy pocos hombres se dieron cuenta, Ujú. muy pocos, Juan David, nadie nos, pues yo fui la que gritaba y todo esto, pero bueno, y todo eso para decirte que, por ejemplo, a veces porque escribí, soy una feminista nostálgica, porque yo supe que
domingo pasado, creo, las mujeres de Engativá hicieron una marcha para pensar en el 8 de marzo. Pero las mujeres de Engativá, es decir, yo te digo, nosotros en los 90 logramos todavía hacer marchas como a veces en Argentina o en Chile, marchas inmensas. Lo logramos hacer en los 90, en los 2000 y todo eso. Y eso se acabó. Ahora son marchas por localidades. Ya nunca nos encontramos todas. Es decir, estas marchas que iban del Parque Nacional a la ciudad, a la Plaza Bolívar, se acabó. ¿Por qué? Pues yo creo que la sociedad sí, por esa es la pregunta cultural que te hice. Yo creo que la sociedad, o de todas maneras el conjunto de una sociedad de clase media alta, sí se ha conservatizado cada vez más. Yo sí siento que hay una especie de deriva conservadora, que sería por lo que también te quisiera preguntar, y es que una vez más vuelven a salir los temas que creíamos superados en la discusión política por parte de una mujer, además, lo cual es absurdo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas tú de que una mujer diga o ponga en duda que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, que la interrupción del embarazo sea un crimen? ¿No es un poco fuerte que la sociedad no reaccione con una fuerza distinta? Ustedes sí, por supuesto, y yo, Sí. pero... Pero ¿tú no crees que de todas maneras hay un avance en eso? Mire, no han podido poner atrás el aborto. Lo que ganó Colombia es impresionante. Uh-huh. Hay 5 países en el mundo que tienen 24 semanas para abortar legalmente, Uno totalmente de ellos legalmente. somos nosotros. Sí. ¿Ah? Uno de ellos somos nosotros. Sí, claro. Es decir, sí, Colombia está en estos 5 países en el mundo. Francia no está con eso. Francia está mucho atrás de Colombia. Pues bueno, es distinto, digamos. Pero sí, es decir, yo creo que hay cosas, yo creo que hemos ganado mucho terreno de todas maneras, ¿sí? Mire lo que está pasando ahorita con los periodistas. Va a haber un Me Too colombiano. Se está empezando a nacer un Me Too colombiano. Un yo también colombiano. ¿Sí? Es impresionante ver, el otro día, ver el noticiero de Caracol a las 7 de la noche con ella nomás. Sin Jorge Alfredo Sí, Vargas. sí. Entonces yo creo que sí hay progresos. No con la velocidad que quisiéramos, no con, evidentemente, bueno, y hablamos desde Bogotá, no olvidamos, o desde las ciudades capitales, no olvidamos nunca eso, evidentemente. Y eso me hace ir a un tema que tal vez no hemos abordado mucho. Uh-huh. Cuando me pensioné en la Universidad Nacional, me pensioné temprano, pues que se podía en este tiempo. Ustedes me van a decir, sí, como me siguen diciendo, no, qué felicidad, madre, nosotros, quién sabe si vamos a poder pensionarnos. Bueno, me pensioné a los 50 y pico de años, sí, pero yo podía seguir siendo profesora. A este momento no podía seguir, pero tenía un proyecto, por eso me pensioné. Era viajar y contagiar a las mujeres de este país de sus derechos. Y viajé, no te imaginas, yo creo que he ido hice charlas en Leticia, casi en el Amazonas. Hice charlas sentado en la arena de San Andrés porque no encontramos un salón suficientemente grande. Entonces me dieron un micrófono, un megáfono así y todas las mujeres sentadas en la playa. Es decir, yo viajé en todas partes de este país. Eso fue maravilloso. Sí, eso fue muy lindo. Fue un momento de mi vida formidable. Esos son los años 2010, ya tenía 70 años casi, es decir, me metía en un avión y yo fui, pues, y me pasaban cosas increíbles, ¿sí? La famosa historia del reinado de belleza. No la sé. ¿Tú la conoces? No, no me acuerdo. Pues me invitan a Montería a hacer una conferencia sobre los derechos de las mujeres. Entonces yo fui muy, muy contenta, bueno, hice mi charla y al final hay un señor que se acerca y me dice, doctora, ¿usted se va mañana ya a Bogotá? No, le voy a pagar una noche más de hotel porque quiero que conozca algo de la región. Es una feria de ganado. Entonces yo me quedé así. Me dice, usted va a ver, eso es maravilloso y la invito. Entonces yo lo pensé, dije, miércoles, será que sí, ¿no? Y yo me quedé. Y entonces al otro día me vienen a buscar con todos los ¿cómo se llama eso? Los tipos, pues, grandes. Los ganaderos. Todos los ganaderos, perdón. Los ganaderos, es decir, que me vienen, bueno, me llevaron en un sitio como a 5 kilómetros de Montería, en un sitio bellísimo. Todos los camiones llegan con todos los grupos de vacas, las vacas por todas partes. Y empieza
la feria de ganado. Yo no sabía lo que era, ¿no? Feria de ganado es muy particular, no sé si tú has asistido. Sí, por allá ¿Sí? en ¿Sí? infancia, un día te cuento por qué. Bueno, entonces las vacas desfilan, ¿sí? Y se les muestran las tetas, cuánta Sí. leche da y todo eso. Yo diré, miércoles, tengo mi próximo, era noviembre, justo antes del reinado de belleza. Yo diré, miércoles, eso es exactamente lo mismo que un reinado de belleza. Y Claro. entonces, bueno, yo asistí a todo eso, después hubo una comida formidable de un asado maravilloso, yo asistí a esto y el señor siempre al lado mío, mire cómo es interesante, yo sé que eso no puede interesarle tal vez mucho, doctora, pero mire, bueno, un tipo increíble, yo no sé. El tipo era lo increíble, Sí, no el la... tipo era increíble, bueno, sí, y la cosa, porque es sí, se hace como es decir, los tipos meten la mano primero vienen en camión, vienen con su hijo mayor, ¿no? Es el ganadero y su hijo. Y la plata circula, es decir, en efectivo, completamente en efectivo, en este tiempo, te hablo de hace 20 años. Bueno, y entonces las vacas desfilan, se les habla. Y pues yo tenía que escribir un artículo muy... Mejor dicho, no, porque no tenía todavía no estaba todavía con el tiempo. Yo llegué a la casa y yo escribí un artículo que yo mandé a Enrique Santos, era él en este momento, sobre lo mismo, una feria de ganado y la reinado de belleza. Yo diré es exactamente lo mismo. Así, entonces, claro, las reinas no me quieren mucho, ¿no? Eh, y escribí un artículo y Enrique Santos me llamó y me dijo, Florence, usted se ganó un espacio en el tiempo porque es que su artículo... Ahí fue Sí, cuando sí, empezaste a sí, escribir. sí, gracias a Montería, a la feria de ganado. Sí, Fíjate, porque todo el mundo le escribió a Enrique diciendo, no, este artículo es, bueno, lo que puede hacer entrar a un espacio hiperpatriarcal en la vida de una feminista. exactamente, hiperpatriarcal. Y entonces así entré en el tiempo. Pues Florence, gracias por esta maravillosa conversación, Bueno, gracias por tu vida, por tu oficio, por abrirnos tantos caminos, no solo a las mujeres, sino a los hombres que queremos acompañar la causa feminista. Quizás no podemos ser feministas como lo dices, pero sí podemos acompañar y callarnos para que podamos aprender un poco y a no escuchar. tengamos una opinión sobre todo Sí. y escuchemos a las mujeres de este país con las que además estamos, no al pacto Pero de yo creo que silencio. eso es nuevo, ¿ves? Yo creo que sí los hombres están aprendiendo a escuchar a las mujeres. Están aprendiendo. ¿Tú no crees? Pues yo espero que sí, a veces uno cae en la tentación de sobreexplicar y de interrumpir demasiado. Estas conversaciones yo trato de hablar lo menos para No, pero escuchar a los eso es muy otros. importante, sí, es chévere. Así que Además, la gracias por haber conversación venido. es una cosa muy bella en ese mundo. Conversar, conversar. Gracias, Florence. No, gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. Ya que Florence terminó hablando de vacas, les recordamos que estamos haciendo una vaca, una vaqui. Ahí en el programa van a ver el enlace, de una manera de colaborar todos con un ejercicio de conversación pública. Y nos vemos, por supuesto, en la próxima conversación pendiente. No para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Hasta luego.